Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 23 al 31. Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31, y dice así en el nombre del Señor. Amén. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, ya se oró por la palabra. Amén. Siguiendo el estudio o la predicación que hemos estado dando sobre este pasaje, nos encontramos aquí con un pasaje que nos cuenta el Lucas sobre la respuesta que tuvieron Pedro y Juan, y también lo accionar que tuvo la congregación, que ya no eran 120, sino que ya estamos bordeando los 8120 por parte baja, ¿ya? Haciendo un pequeño resumen, Pedro se juntaron con ellos, no de vuelta de una campaña evangelística, no de vuelta después de hacer una gira, una peregrinación, no después de hacer un viaje misionero, sino que venían de vuelta a reunirse con los suyos después de que se juntaron con el concilio, con el Sanedrín, y que esto le prohibieran hablar a otro de Jesús, ¿ya? Este fue el encuentro, este fue el contexto de cómo estos hombres se encontraron, estos hermanos, ¿ya? Aquí el escritor dice que se juntaron con sus hermanos, con los suyos, pero da a entender que se juntaron no con toda la congregación, con lo que ya en esa época ya 8000, sino con los líderes o los ancianos de la nueva comunidad cristiana que estaban haciendo en aquella época. Le contaron lo que había sucedido, le contaron cómo pasaron la noche, le contaron todo lo que había sucedido, cómo el Señor intervino a través de ellos en la situación, una situación complicada que hoy por hoy le pueden llamar a algunos como prueba, pasando por dificultades en el Evangelio, ¿ya? Y le contaron esto. Para muchos la respuesta o la reacción habitual que puede decir: no, esto es injusticia, debemos ir y alegar que esto es algo injusto, ¿cierto? Esto no puede ser así. Yo creo que por la mente de ellos sí pasó, por algunos líderes sí pasó: esto es injusticia, debemos reclamar, debemos hacer esto, hacer notorio lo mal que estaba haciendo. Pero la reacción de los líderes que representaba a esa naciente comunidad fue de orar al Señor, fue de clamar al Señor. Ahora aquí la estructura que ocupa, si nosotros lo podemos desglosar, esta pequeña oración que nos deja reflejado Lucas, recordemos que lo más probable es que esta no fue toda la oración, pero sí fue parte
importantes o los puntos esenciales dentro de la estructura de esta oración, ¿ya? Porque, volvemos a repetir, Lucas no marca o no registra todo lo que se habló o todo lo que se dijo. Si vamos al pasaje anterior, cuando Pedro y Juan son enfrentados ante el concilio, nosotros vemos que en el relato solamente Pedro es el que está hablando. Solamente Pedro es el que está dando excusa o defendiendo la causa. Pero después en el versículo 13, nosotros vemos que dice lo siguiente, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿ya? Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, pero nosotros vemos el relato de un hombre, ¿ya? Eso quiere decir que lo que habló Juan no fue importante, no, simplemente para nuestro entendimiento, lo que dijo Juan se tuvo que haber apegado a lo que expuso Pedro ante el concilio. Entonces aquí nosotros vemos esta estructura en el cual nosotros podemos hacer un pequeño paralelo o un pequeño símil con la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro. Si usted puede dividir los segmentos, los puntos, son 5 puntos la oración que hacen aquí los ancianos, y dicen, del versículo 24, y donde dice, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. La oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está mostrando el poderío, la superioridad, y aquí es lo mismo. Ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está mostrando la soberanía de Dios en todo lo que hay y todo lo que existe. Amén. Amén. Y así podemos ir desglosando. Luego empiezan a hablar, citan lo que dijo el rey David. Luego trae al presente lo que está pasando, cómo se cumple lo del rey David, que los pueblos se amotinan, la gente se reúne contra Dios, y hace el paralelo con el presente de aquella época donde Herodes, el poder político, Poncio Pilato, el poder gobernante, también los líderes del pueblo, que ahí le llaman con los gentiles, que son los saduceos, y el pueblo están en contra de Dios. Y luego más adelante vuelve a hacer un paréntesis a ver sobre la soberanía de Dios, y luego piden. Pero lo que piden aquí es muy distinto a lo que nosotros podíamos pedir. O por ejemplo, si llega un hermano o alguien, un pastor, llega y habla sobre que le pasó tal situación, lo que primero le diríamos o pediríamos a Dios es que le resguardara y que no le pasara nada malo, ¿cierto? Pero aquí la oración es muy distinta. Y luego al final vemos cómo Dios responde. Eso más o menos es la estructura de este pasaje, lo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando se reunieron Pedro y Juan con los suyos, con los hermanos en la fe, ya todavía estaba en ello la amenaza, ¿ya? La amenaza de los líderes de aquella nación de que no podían hablar, no podían decir a nadie sobre Jesús, ¿ya? Ahora, esa amenaza para ellos era una amenaza de vida o de muerte, literal. No algo fantasioso, no algo cliché, sino que algo literal, que era de vida o de muerte. Pero en ese contexto, como le habían dado las instrucciones, los mismos líderes o los mismos gobernantes estaban temerosos de matarlo porque el pueblo se le iba a ir encima. Y cada gobernante, cada político vive del pueblo, aunque no se ve así, pero si el pueblo está en contra de ellos, ya deja de ser gobernante. Pero si ellos cumplían la promesa, Pedro y Juan eran muertos. Y aún así se reunieron con sus hermanos. La cantidad no es exacta, pero tampoco puede ser mínima. No pudo haber sido un grupo pequeño que se reunió Pedro y Juan, ya que la iglesia naciente de aquella época
ya estamos hablando de 8.000 los varones. Eso lo podemos multiplicar por 3. Entonces, para dividir grupos en los cuales se pueda manejar la asamblea y enseñar, porque recuerden, lo que ellos hacían constantemente eran hablar sobre la doctrina de Jesucristo, enseñarles, se reunían a orar. Entonces, constantemente, para llevar a cabo ese fin de 8.000 personas por parte baja, tenía que ser dividido en grupos, y esos líderes no eran poquitos, sino que podemos estar hablando de unos 500 a 600 personas que se dividen entre ellos. ¿Ya? Entonces, cuando se reunieron Pedro con Juan, no fue en un grupo pequeño que pudo haber pasado desapercibido frente a la multitud. No pudo haber sido un lugar, porque, claro, nosotros en nuestra actualidad vemos que se reúnen 300 personas en una iglesia, y eso es normal. Pero en aquella época no era normal que se reunieran 300 personas en una casa a hablar sobre temas religiosos, sino que lo normal era que se reunieran en el templo. Eso era lo normal. Y aún así, pesando en ellos sobre sus hombros esta situación, Pedro y Juan se reunieron en aquel lugar. Ahora, eso podría ahuyentar o podría cambiar el concepto o las acciones en el cual un cristiano nominal pudiera reaccionar versus a un cristiano consagrado o un cristiano de verdad. ¿A qué nos referimos con cristiano nominal? En el censo, que próximamente creo que se va a hacer, la mayoría son católicos. Pero cuando se entra en la área chica de cuántas veces van a la iglesia, no van nunca. Pero ellos se consideran católicos. Así igualmente la mayoría, hay muchos cristianos, pero son nominales. Dice que son cristianos, van a la iglesia, pero no profesan nada, ni siquiera han tenido un encuentro con Dios. Esos son cristianos nominales, son cristianos que se dicen ser cristianos, saben que son cristianos, encuentran bonito lo que es el evangelio, encuentran agradable, les gustan las alabanzas, pero en el área chica, en su intimidad, no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y es ahí donde radica y también donde se basa la experiencia de los líderes, los pastores, para nombrar a gente frente del liderazgo. ¿Por qué razón? Porque vemos el accionar aquí de estos hombres, cómo actuaron, cómo dirigieron la oración y qué es lo que pidieron a Dios. Muchas veces nuestras oraciones son para pedir y de vez en cuando se levanta algún instrumento y dice, nosotros puros pedimos. ¿Es malo pedir a Dios en nuestras oraciones? No, no es malo. Pero el cómo y el qué y el que nos motiva a pedir, es ahí el tema, frente a las situaciones. Primero, ahora aquí, entre paréntesis, lo hermoso es que aquí nos habla que en conjunto, unánime nuevamente, pone aquí el escritor Lucas, nos habla aquí de que alzaron la voz unánimemente. Eso es una evidencia de la llenura y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Lo más probable es que alguien dentro de los líderes fue guiando la oración y todo lo demás fueron clamando y fueron pensando y resultó que todos estaban orando en el mismo sentido y alzaron la voz. Ahora veamos el desglose de esta oración. Como dijimos, lo podemos estructurar lo podemos dividir en 5 partes, pero ahora vamos a ver 3 segmentos a grandes rasgos. Primero, el reconocimiento de un Dios soberano. El reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas es muy importante, porque esas cosas que nosotros vemos que es mala para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestro ser, cuando lo vemos de la lupa de que Dios es soberano sobre todo, entendemos que esto, lo que estamos pasando, es menester y gracia y favor de Dios. A no ser que haya sido consecuencia de nuestra porfía. A no ser que haya sido consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo,
un ejemplo a lo mejor burdo. Si ayer se fue de farranda, se fue de copas, y empezó a tomar, que antes nunca lo había hecho, y hoy día le duele la cabeza, eso no es una prueba del Señor. Eso es producto de ayer, del exceso que usted hizo por beber mucho. Si usted, por ejemplo, aquí para los hermanos que están van a escuchar más adelante, ha tenido una vida del cual sexual activa, pero sin casarse, ha tenido una vida sexual activa y queda embarazado su pareja, la mujer, o usted queda embarazada, no espere que eso sea una prueba de Dios que la está probando. Eso es consecuencia de él. No espere que le va a salir una cajita feliz o algo distinto. Eso no es una prueba del Señor, sino que son consecuencia de nuestro pecado. Y así podemos ir traspolando cada pecado, por ejemplo, la mentira, la avaricia, la procrastinación también, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. No, señores, que estoy tan ocupado. No, eso no es que te falte hora en el día, sino que simplemente en el día que tuviste, que el Señor te dio, no lo pudiste administrar bien. Entonces, la sobrecarga muchas veces es causa de nuestro pecado de la procrastinación. Pero hay situaciones en las cuales Dios permite en su voluntad, en su soberanía, que nosotros pasemos bajo su, vuelvo a repetir, soberanía. Entonces, cuando nosotros tenemos pegado en nuestra mente, nuestra cosmovisión cristiana de que Él es soberano, de que Él es el creador del cielo y de la tierra, que sostiene el día y la noche, Él es el dueño del tiempo, del pasado, presente y futuro, podemos entender de que todo lo que pasa en nuestra vida, pasó o va a pasar, proviene de la mano de Dios. Él es como el gran director de orquesta que va marcando los tiempos y le va indicando a cada instrumento cuándo entrar, en qué tono y en qué fase y a qué ritmo. Él es el gran director que va orquestando nuestra sinfonía de vida. Ahora, al reconocer eso, de que Él es el Dios soberano, no nos queda más a nosotros que asumir que somos simples esclavos. Como dice en el versículo 29, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Palabra siervo es bien bonito. ¿Cómo está mi siervo hoy día? El siervo de Dios. Y marca la R. El siervo, pasa el siervo de Dios. Pero acá este siervo no está hablando del siervo de Dios, sino que está hablando de un esclavo. De alguien que no tiene voluntad. De alguien que no tiene sueños propios, de alguien que no tiene anhelos propios, de alguien que no tiene aspiración propia, porque ese anhelo, esos sueños, esa aspiración no son del esclavo, son de su amo. Eso era un esclavo. El esclavo no vivía para sí, vivía para su amo. Si el amo le decía, hoy comes, él comía. Si el amo quería que no comiera por 3 días, él no comía por 3 días. Su voluntad, su deseo, sus aspiraciones ya no eran de él, eran de su amo. Él vivía para su amo, caminaba para su amo literalmente, comía para su amo literalmente, todo. Por eso el salmista dice que nuestros ojos están como el esclavo mira las manos de su amo, porque estaba atento a las señales. El amo le hacía la señal y tenía que correr. Si hacía 2 veces, repetía la orden, le llegaba castigo al esclavo. Así igualmente estamos nosotros, como la oración de Dios es pedirle que, así como el esclavo está atento a las acciones, a los requerimientos de su amo, así estamos nosotros. Entonces, primeramente, como empiezan las oraciones de estos ancianos, estos hombres líderes de la nueva congregación naciente cristiana, el reconocer que Dios soberano, ya no hay un lamento, ya no hay un Señor para qué, ni mucho menos un Señor por qué. Ya no hay de esas cosas, frases para el bronce místicas, simplemente, Señor, nosotros somos tu esclavo, somos tu amo, tú eres soberano y todo lo que nos pasa es bajo a tu voluntad. Es bajo tu misericordia, es bajo a tu propósito
porque si hacemos el símil con la oración modelo, porque tú eres nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando vemos esta accionar, el cómo reaccionan después de esta noticia, vemos que estos hombres eran hombres maduros, a pesar que llevaban poco tiempo en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque ciertamente el que nosotros llevemos tiempo en el Evangelio, hayamos tenido experiencia en el Evangelio, nos ayuda a accionar ciertas cosas o a reaccionar frente a ciertos tipos, o también, como se dice, tenemos experiencia de. Porque se nota quien tiene experiencia cuando predica o cuando coordina frente a alguien que está haciendo nuevo, que lleva 3 meses, que lleva 4 meses. Entonces se nota que hay timidez, que hay soltura, frente al otro que ahí tiene más experiencia, sabe cómo reaccionar, sabe cómo hacer cuando hay ciertas situaciones delante de él. Pero aquí acordemos que esta iglesia llevaba por lo menos 1 mes y medio de funcionamiento, con una explosión de fieles creciente, explosiva, y estos hombres que llevaban poco tiempo en el Evangelio y el cristianismo, sabían cómo actuar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron el encuentro, el bautismo con el Señor. Esa es ahí la diferencia en el Evangelio. La diferencia marca y se ve en un cristiano, en una cristiana, cuando reacciona frente a los problemas. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su mentalidad? Eso no quiere decir que ellos no se afligieron. Eso no quiere decir que ellos a lo mejor tuvieron pena, rabia o algo como humano. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Orar al Señor. Y no tan solo orar, sino que ver cómo empezaron y después cómo termina. Ahora, también la segunda parte, ya vimos que ellos empezaron la primera parte, el reconocimiento de un Dios soberano. Ya teniendo esa lupa delante de nosotros, ya toda la situación cambia. Todo es totalmente distinto. Ahora, el otro concepto que ellos tenían, que nosotros podemos ver del versículo 25 al 28, dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes, y se juntaron unos contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Primero, reconocían que era la voluntad de Dios, que Dios es soberano. Ahora, reconocieron que hay un plan revelado a través de las profecías. En el Evangelio, ciertamente, nosotros debemos entender 2 cosas. 1, Dios es soberano. Y 2, todo lo que está pasando ya fue profetizado. Aquí lo que están hablando estos hombres hacen alusión al Salmo 2, que por favor les invito a que me acompañen al Salmo número 2. Y aquí un pequeño paréntesis: los salmos no son capítulos. No es Salmo capítulo 2, Salmo capítulo... No, es Salmo 1, Salmo 2. Porque son libros distintos. O son poemas o cánticos distintos que se juntaron. ¿Ya? Es muy distinto las cartas. Paréntesis cerrado. ¿Ya? Viene como parte el Salmo número 2. Dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, lo que están hablando acá es el Salmo 2. Recitar el Salmo 2, que lo trajeron al presente tomándolo como una profecía. ¿Qué profecía? Que los pueblos, los reyes, la gente se amotinan para ir en contra de Jehová. Y estos ancianos dijeron, por el versículo 27, porque verdaderamente se unieron
en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y el Salmo 2 dice, espera que se me corrió la hoja. Ya voy llegando, Salmo 12, Salmo 6, Salmo 2. Dice, el Hecho, capítulo 4, versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Salmo 2, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. O sea, aquí ya este salmo es un salmo profético, mesiánico, que apunta a Cristo, y aquí estos hombres traen la profecía que Jesús, que Dios en el Antiguo Testamento había dicho que se iban a amotinar contra su ungido. Y como hemos visto en los evangelios, a qué se identifica como el ungido, el Cristo, es a Jesús. Entonces, teniendo en cuenta este asunto de que primero todo es por la voluntad y la soberanía de nuestro Dios, que es soberano por esencia, Él es soberano. Y segundo, que todo esto, lo que es soberano, Él ya lo profetizó que iba a suceder. Entonces las cosas en nuestra vida, en nuestro andar, cambian. Ya la vista de nuestro día a día es totalmente distinto. Las cosas que ocurren en el Evangelio, en el cristianismo, en el mundo, es distinto. Señor, ¿por qué suceden estas cosas en esta tierra? Porque Dios ya lo había profetizado. Nos vendrán días mejores. Algunos esperan avivamiento, otros esperan un gran mover del Espíritu. Si es así, si Dios lo permite, gloria al Señor, pero la Biblia dice que el día se va a poner más oscuro, la maldad va a ir aumentando y el amor de muchos pues, se va a ir enfriando. Entonces, todo eso ya está predicho, ya está hecho y cocinado. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, como se dice que Pablo dice que nosotros luchamos esperanza contra esperanza, ya nuestras oraciones pasan de ser de una queja constante de aflicción a ver su promesa cumplida en medio de nosotros y en nosotros. De ver que todo lo que está pasando se está cumpliendo. Ellos vieron lo que pasó con Jesús, lo que ha pasado con Pedro y con Juan, vieron cumplimiento de la profecía de David, que se juntaron los reyes, Poncio Pilato, que era representante del rey, que era Herodes también, que representaba, déjame un segundo que aquí ahí. Por ejemplo, Pilato representaba el poderío de Roma, Herodes, el rey de un sector de Israel, que era vástago de la dinastía Idumea y descendiente de los antiguos enemigos que rodeaban a Israel en la tierra, y el pueblo, que era la boca del Sanedrín. O sea, todos los poderes fácticos, políticos, religiosos y económicos se reunieron en contra de Jesús. Y después de Jesús se reunieron para ir a callar el nombre de Jesús. Porque lo que le dijeron a Juan y a Pedro no es que hablaran nunca más, sino que no mencionaran el nombre de Jesús a ninguna otra persona. Entonces, ellos han descansado y han dicho en el versículo 28, hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciesen. Entonces, ya teniendo estos conceptos, que para muchos cristianos que han caminado en el Evangelio es muy difícil de interiorizar en su mente, de que Dios es soberano. Y eso es soberano tanto del tiempo, del espacio, de los recursos, de lo infinito, de lo eterno, de todo. Dios es soberano. Y segundo, de que Él lo que prometió, lo que está pasando, que su iglesia va a ser victoriosa, va a ser victoriosa. Pero vamos a tener aflicción en este mundo. Y todo lo que ha dicho se va a cumplir, y todo lo que aún no se ha cumplido, un día se va a cumplir.
Y como dice el Salmo 2, más adelante en los versículos que leímos, dice, el que mora en los cielos, él se reirá. Miren la forma en que lo dice el salmista. Si lo vamos para allá, en el capítulo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que pensaron que hagamos esto para echar a perder el plan de este rey, de este señor, de este soberano, y él de los cielos se va a reír. Es como que si todas las hormigas del mundo se juntaran para echar una pelea a un gallito a un elefante. El elefante la queda mirando nomás, y dice, pobrecito. La queda mirando nomás, pobrecito. Así igualmente como Dios los ve a nosotros cuando queremos ir como un paso más adelante que Dios. Queremos ir más allá de Dios. Queremos llevar a cabo nuestros planes, nuestra idea, nuestra soberanía, en nuestro pequeño reino, en nuestro pequeño gobierno, decir, no, esto es mío. Y Dios queda mirando y dice, pobrecito. Si supiera que si yo con el dedo lo puedo aplastar. Ahora se jacta que tiene vida y salud, pero mañana le puedo mandar un microbio, como fue con el COVID-19, y ahí quedó todos sus planes. Pobrecito, y se ríe. Ahora los vemos así con ternura, pero el salmista, el David, cuando ocupa esta expresión, es de burla, pero burla casi bullying, frente a los demás. Entonces, estos cristianos del primer siglo de la iglesia primitiva hallaron un refugio bajo la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, y en ese refugio de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios encontraron consuelo y una guía que los inspira para ir más allá, para tomar decisiones aún más allá, más elevadas que las humanas. Ahora, ya tener ese concepto de que Dios es soberano, uno, y que Dios por su palabra y su propósito se van a cumplir todas las cosas, y que ya proclamó y ha decretado todas las cosas, cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, va a cambiar todo. Por eso Jesús cuando dice, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os dará conforme a la voluntad de Él. Para poder alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él, debemos conocer a Él primeramente como Él es. Si no, vamos a andar pidiendo, vamos a decir, no, yo creo que puede ser tal cosa. Como nos pasa a nosotros los esposos cuando queremos regalarle algo a la esposa. Tratamos de adivinar algo que le gustará o no le gustará por aquí por allá y de repente la chuntamos, pero la mayoría de las veces no la chuntamos. Ahora, veamos lo que ellos piden. Versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendas tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No le pidieron que le quitara la amenaza, no le pidieron que protegiera su vida, no le pidieron nada de lo que nosotros normalmente le podíamos pedir. Señor, líbralo de la muerte, líbralo de esto y lo otro, ¿no? Señor, concede el denuedo para hablar de ti, lo que le habían prohibido. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis. Ellos ya tenían esto. De hecho, se metieron en el problema porque habían hecho un milagro. Se metieron en este problema porque habían hecho una señal, habían hecho un prodigio de sanar un cojo. Y se metieron también aún más dentro de este problema porque hablaron con denuedo al pueblo, la predicación de los cuales se convirtieron 3.000. Pero también salieron de este problema porque también hablaron con denuedo delante de los líderes. Ahora, ¿por qué ellos piden esto? Algo que ya tenían. Porque es algo necesario en nosotros, mis hermanos.
Porque no es algo de esto de hablar con denuedo, que la misericordia y la gracia de Dios esté con nosotros, no es algo que venga de nosotros, que proceda de nosotros, sino que es algo aún que está fuera de nosotros, que simplemente por gracia y misericordia es depositado dentro de nosotros. Mire, quiero que vayamos al libro de Jueces y busquemos el relato de Sansón. Libro de Jueces, capítulo 16. No, capítulo 16, versículo 15, me amo. Ya, versículo 18. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces que me he escapado. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Aquí vemos un relato de un juego que quiso jugar Sansón, entretenido para él creo, donde coqueteó con lo que un hombre y mujer nunca debería coquetear. Coqueteó en poner en juego lo sagrado, lo divino en nosotros, el Santo Espíritu de Dios. En este caso, Dalila era el pecado, el mundo, la tentación. Y él empezó a jugar. No, mira, si mi fuerza, que no es de él, sino que proviene de Dios, está en tal lado. No, que si hacen una soga con 7 cuerdas y 7 nudos, ahí se me va toda la fuerza. Empezó a coquetear. Y un día le descubrió su verdadera raíz de la fuerza. Ese pacto que él había hecho con Dios, que nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza, y era el pacto que él tenía delante de Dios con ese pacto con Sansón. Y así ocurrió 6 veces. Y en la 7ª, él dijo, voy a salir como he salido libre las otras veces. Y como dice el pasaje 20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Teniendo eso en cuenta, mis hermanos, que la gracia, el poder, los prodigios, los milagros, todas las cosas que nosotros podemos hacer, la misericordia de Dios, no es algo que nazca de nosotros. No es algo que nosotros lo podamos ejercitar para tener más gracia o para tener más fuerza, como podemos ir al gimnasio para tener más masa muscular. No es eso depende de nosotros. Podemos tener mejor o mal estado físico según nuestra alimentación, según nuestro ejercicio que hagamos, según el cuidado que nosotros hagamos de nosotros mismos. Podemos tener los dientes más blancos o más plomo, más negros, según el cuidado que le demos a nuestra dentadura. Pero el poder hablar la palabra de Dios con gracia, con denuedo, de poder hacer milagros, de poder hacer prodigios, sanidades, señales, no nace de nosotros, no viene dentro de nosotros, sino que es algo que es dado por Dios. Entonces, porque Juan y Pedro ya lo habían hecho una vez o ya habían hablado con denuedo, no es síntoma de que eso ya le quedó permanente para ellos,
sino que necesitamos la gracia de Dios para poder hablar con denuedo, para poder anunciar la misericordia de aquel que un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo que nosotros debemos cuidar y pedirle a Dios constantemente. De no confundirnos, de creernos de que es algo que ya, como se confiaron los fariseos. Los fariseos se confiaron diciendo de que, como nosotros somos el linaje escogida por Dios, que nuestros antepasados, Dios los sacó de Israel, los sacó de Egipto, los liberó, le dio la salvación, le dio un pacto y nosotros hemos nacido dentro de ese pacto, por ende, nosotros estamos salvos. Ese tema lo relata Pablo en el libro de Romanos, en el tema de la justificación. Ellos creían que por ser judíos, por nacer en esta nación, ya estaban justificados. No tenían nada más que hacer. Era una justificación por herencia, pero no es así. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, el hablar a otros con denuedo, nosotros lo tenemos que pedir constantemente, diariamente. Por eso muchos saborean lo que pasó en el pasado, hace 30, 20 años atrás, pero es una gracia, disculpen la expresión, a lo mejor algunos se van a enojar, es una gracia añeja, es una misericordia añeja. El chicle, más de una hora masticándolo ya no sabe a nada. Es malo. Y nos gusta, ¿no? Y después queda un mal sabor. Así hay algunos, no, que yo en el pasado, cuando a mí el Señor me ocupó, y está hablando de un ropero que está ahí añejo, que está lleno de apolillento. Bonito, sí, pero viejo. Y dice el salmista que nuestro cántico debe ser nuevo cada día. Dice que el salmista que él pone cántico nuevo en nuestra boca. Y también, como decía nuestra hermana Yana en la coordinación, la misericordia de Dios se renuevan cada día, mis hermanos. Todos los días sus misericordias son nuevas para con nosotros. Entonces no es descabellado que estos hombres llenos del Espíritu Santo y bautizados con su Santo Espíritu le hayan pedido denuedo a alguien que ya tenía denuedo y que Dios le proveyera milagros a alguien que ya había hecho milagros. Porque estos hombres sabían que no era por ellos. No era porque, el gran apóstol Pedro, el gran apóstol Juan, no. Era por la gracia y misericordia de Dios. Un gran hombre de Dios, no hay gran hombre de Dios. Hay hombres que son ocupados por un Dios grande y misericordioso. Entonces, aquí que nosotros podemos subrayar, mis hermanos, para ya ir terminando la predicación, es que el dramático contraste que presenta Lucas entre la reunión de la iglesia llena de poder, en estrecho contacto con el trono de Dios, en sintonía con la voluntad de Dios, deleitándose, mis hermanos, en los planes de Dios, que lo que pasó Pedro y Juan era parte del plan de Dios y se deleitaban en el plan de Dios, pidiendo y recibiendo las credenciales y el poder de la llenura de su Santo Espíritu para el servicio a ese propósito, a esa llenura, a ese fin de que, como inicia el libro de Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios, el propósito de Dios es eso, que nosotros seamos servicio para ellos. Y estos hombres se deleitaban y se gozaban en el plan de Dios y en la soberanía de Dios. Sí, amén. Y también el contraste, la vacilación, el temor y la impotencia de estos hombres llenos de religión, llenos de iglesia, llenos de escritura, pero rechazaron al Hijo. Hombres que iban todos los días a la iglesia. Hermano, quiero que hagamos este contraste en nuestra vida. El Sanedrín y estos hombres iban todos los días a la iglesia. Vivían en la iglesia. Se sabía la escritura. Se sabía la ley mosaica. Pero no han tenido un encuentro con Dios. Y pasaron de ser gente que hablaba de Dios de la parte intelectual a ser instrumentos en manos de Satanás para propósito del plan divino de Dios. He ahí la gran diferencia, el gran contraste, mis hermanos.
donde está el Espíritu de Dios, donde hombres que son regenerados por la gracia de Dios, cómo ven cada suceso, cada acontecimiento, cada paso de su vida y también cómo se entregan a ese plan. Y no le hacen, disculpe la expresión, no le hacen no les quite el pecho a las balas, sino que están ahí, saben que es el plan de Dios. Y si tenemos que morir, bueno, morimos, si es el plan de Dios. Y si lo apedrean, bueno, tenemos que soportar la piedra. Es el plan de Dios, es la soberanía de Dios. Y en eso nos regocijamos. No, es que yo pasé esto, no, me chanto 3 meses. No, es que ya no recibo esto, ya estoy desanimado. No, es el plan de Dios y en eso me tengo que regocijar. Lo que pasó, lo que hemos pasado, lo que han pasado cada cristiano, abusos de desilusiones económicas, desilusiones familiares, desilusiones matrimoniales, desilusiones de su iglesia, todo lo que han pasado, muchos cristianos lo ven bajo la óptica de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, mediante de su Santo Espíritu, todo lo que nosotros pasemos, hagamos o vivamos dentro del Evangelio, va a tener un sabor muy, pero muy distinto. Para terminar, mis hermanos, podemos ver cómo termina este pasaje. Dice, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hay obstáculo ninguno para el movimiento del Espíritu Santo. Las provisiones que le dieron estos grandes hombres quedó como simplemente como letra muerta frente al mover del Espíritu Santo. Cuando el hombre prohíbe algo o quiere instaurar algo humano frente al Espíritu Santo, eso queda muerto frente al cumplimiento y a los designios de Dios sobre su iglesia. Sí, amén. Van a haber momentos que vamos a estar agotados, cansados, casi deshidratados espiritualmente, pero la llenura del Espíritu Santo fortalece a la iglesia y le da valentía. Pablo dice, vosotros no tenéis poder de espíritu de cobardía, sino que tenéis poder y dominio propio. Aquello lo que le habían prohibido estos hombres, salieron y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaron de Cristo en respuesta de lo que Dios había hecho. Ahora nosotros podemos hacer un contraste, mis hermanos, de cómo nosotros muchas veces nos pasan situaciones en nuestra vida y cómo le hemos orado a Dios. Aquí nosotros, esto también nos muestra una guía, el Padre Nuestro también es una oración. Ahora, esto es una oración o un ejemplo más práctico. Frente a tal situación, estos hombres actuaron de tal manera y la respuesta fue a favor de ellos de parte de Dios. Quiera Dios, a través de su Santo Espíritu, nosotros poder asimilar esto en nuestra vida. Y entender que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y que Dios va a cumplir su plan sí o sí, y que todo lo que nos pase a nosotros es bajo la soberanía de Dios. Amén. Cuando tenemos eso, lo que vamos a pedir va a cambiar todas las cosas. Pero nosotros debemos examinarnos nosotros y pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu cada día. Que la copa de nosotros esté rebosando cada día. Porque no porque ya la hayamos tenido quiere decir que ya está, es perpetuo. No es así, mis hermanos. Estos hombres entraron a la cárcel porque hicieron milagro, entraron a la cárcel porque predicaron con denuedo, Dios les dio gracia para hablar con denuedo frente a los líderes, y cuando salieron, los